¿Preparadas? ¿Sí? Muy buenos días a todos y feliz año. Muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno de este año 2026. Paso a informarles de los asuntos autorizados en la sesión de hoy, comenzando por un sector clave para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma, para el desarrollo de nuestra región, como es el campo. Hemos aprobado un decreto que mejora la organización de las comarcas ganaderas en Extremadura para adaptarlas a las necesidades sanitarias reales y simplificar la gestión de la actividad ganadera. Hasta ahora, como saben, existían 15 comarcas ganaderas, una estructura que se mantiene desde los años 90 y que sirve para organizar, para controlar y para gestionar la actividad ganadera dentro de nuestra comunidad autónoma. Con este nuevo decreto pasamos de esas 15 comarcas a 43. Esto significa contar con más zonas, más pequeñas y que se encuentren mucho mejor definidas. Con ello vamos a conseguir aumentar el control de las enfermedades de los animales. Y es que con comarcas menos extensas es posible reforzar la vigilancia, analizar mucho mejor el riesgo, tomar decisiones más precisas y aplicar las medidas solo donde son realmente necesarias, evitando restricciones innecesarias en zonas que no se encuentran afectadas. Les puedo poner un ejemplo. En la comarca de Cáceres, que ha sido una única comarca hasta ahora, ha estado formada por 26 municipios y tiene un total de 1.321 explotaciones. Estas explotaciones han tenido que realizar 2 saneamientos anuales. Ahora, con este cambio, la comarca de Cáceres se va a dividir en 3: Cáceres Centro, Cáceres Norte y Cáceres Sur. Hacemos una división ajustada a la prevalencia real de la tuberculosis. De esta manera, Cáceres Sur, la comarca nueva de Cáceres Sur, compuesta por 15 municipios, va a tener que hacer un único saneamiento al año, en lugar de 2 saneamientos, que es lo que venían haciendo, porque la prevalencia de la enfermedad en esta comarca es inferior a un 3%. Y lo mismo ocurre con la comarca de Badajoz, en la que casi el 40% de las explotaciones se van a ver beneficiadas por este nuevo sistema que está, como digo, ajustado a la realidad de la enfermedad de esa tuberculosis bovina. Quiero aclarar que las 15 oficinas veterinarias de zona actuales se mantienen sin ningún tipo de cambio y seguirán prestando la misma atención a los ganaderos. Con todo ello, lo que buscamos al final es reforzar la protección del sector, es mejorar la gestión sanitaria ante las enfermedades que pueden padecer los animales. Por otro lado, les informo también de otra medida, en este caso relacionada con la gestión forestal. Vamos a eliminar la protección de una superficie en una localidad cacereña, en Santibáñez el Bajo, para favorecer la construcción de un nuevo polígono industrial. Se trata de un monte de utilidad pública de Saboyal que cuenta con una extensión total de 926 hectáreas. Este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Santibáñez el Bajo, ha solicitado que se descatalogue una parte. En concreto, de todas esas hectáreas, las que vamos a descatalogar son 4,5 hectáreas para favorecer ese desarrollo industrial. Hace más de 20 años que esta parte no tiene aprovechamiento forestal. Los informes técnicos municipales consideran que este es el lugar más idóneo para la ubicación y las vías de comunicación que permitan alojar en las mejores condiciones posibles esta infraestructura. Los técnicos del Servicio Forestal también han descartado valores ambientales o naturales de interés en esta zona que pasamos a descatalogar. Con esta propuesta, la localidad cacereña busca la implantación de nuevos negocios de mayor industria para impulsar esa economía local y, por supuesto, frenar la despoblación.
Como saben, es una línea estratégica de nuestro Gobierno, es esa búsqueda del equilibrio necesario entre la protección ambiental, que por supuesto cuidamos e impulsamos, y el desarrollo económico al que tienen derecho todos y cada uno de los municipios de nuestra región. Por último, también quiero informarles de que este mes, en la nómina de este mes, en la nómina de enero, los docentes de los centros educativos públicos van a recibir la subida prometida de 80 euros. Van a ser un total de 18.841 maestros y profesores que van a tener esta subida que, como digo, se va a ver reflejada ya en esta nómina, cumpliendo así el compromiso de nuestra presidenta. Cada docente se va a beneficiar de una subida de 1.120 euros al año, subida que se va a distribuir en 14 pagas para alcanzar esos 80 euros mensuales. El impacto presupuestario de esta medida es de 24,6 millones de euros por ejercicio. Esta subida no solo beneficia a los funcionarios de carrera, sino también a los profesores interinos y al personal laboral docente que ocupe una plaza en los centros educativos públicos de carácter no universitario. Como saben, la Administración ha mantenido en todo momento una voluntad negociadora con todas y cada una de las organizaciones sindicales. Una vez más, desde nuestro Gobierno cumplimos con nuestros docentes, mejoramos sus condiciones retributivas, mejoramos sus condiciones laborales, algo que estamos convencidos va a redundar en una mejora de los servicios que prestan a todos los ciudadanos extremeños. A pesar del descenso de alumnos, ahora contamos con más docentes, con 1.081 docentes más. Hemos reducido las horas lectivas de los maestros, han pasado de 25 hasta 23, y también las ratios de los alumnos por aula. Hemos pasado de 25 a 22 en infantil y de 35 a 30 en bachillerato. Hemos mejorado sus condiciones laborales también en materia de conciliación y hemos eliminado las jornadas laborales en horario de tarde. Además, les recuerdo que hemos pagado todas y cada una de las actualizaciones salariales aprobadas en el marco de la negociación estatal y hemos pagado también una deuda del anterior Gobierno, del Gobierno socialista del señor Vara, que es ese 2% del 2020. Con esta nueva medida, que damos a la que se da hoy luz verde, seguimos mejorando con la calidad de vida de nuestros docentes. Y aprovecho también para recordarles que en esta nómina, en la nómina del mes de enero, los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma van a ver consignada la subida que fue aprobada a finales del año pasado, del año 2025, un 2,5 con efecto retroactivo desde el día 1 de enero del 2025, y a esa subida acompañamos la acordada para el año 2026. Ya en la nómina de enero van a haber subido ese 1,5%. Subidas importantes que sin duda redundarán en esa mejora que es lo fundamental de los servicios públicos. Nada más por mi parte, quedo a su disposición para cualquier cuestión que deseen formular. Muchísimas gracias. Consejera, buenos días. Buenos días, Juan. Yo dos cuestiones que son al margen del Consejo de Gobierno. Una es el Consejo de Política Fiscal de mañana. Quería saber qué argumentos va a llevar Extremadura. Y la otra sobre la negociación con Vox. No sé si ha habido una reunión ayer o la hay prevista para hoy y, bueno, a ver qué se puede decir. Muy bien. Pues en relación al Consejo de Política Fiscal y Financiera, nuestra comunidad autónoma va a defender lo que ha defendido siempre, y es que se cumplan las leyes, es que se cumplan los principios constitucionales de igualdad y de justicia, es que se cumplan las disposiciones que todos hemos jurado o prometido cumplir cuando accedemos a nuestros cargos, y es lo que vemos que de forma reiterada, sobre todo en este ámbito, incumple de manera deliberada el Gobierno del señor Sánchez. No podemos hablar de una propuesta o de un modelo de financiación autonómica. De lo que tenemos que hablar aquí es de un acuerdo político sustentado sobre dos premisas.
La primera es que Cataluña necesita dinero y que ese dinero lo va a pagar el Gobierno del señor Sánchez con dinero de todos los españoles exclusivamente para mantenerse en el poder. ¿Cuánto? 4.700 millones de euros pactados. Y la segunda premisa es que reciba lo que reciba Cataluña, Andalucía tiene que recibir más, porque dentro de muy poco habrá elecciones y la señora vicepresidenta va a ser la candidata en esta comunidad autónoma. 4.800 millones. De 21.000 millones que se ponen por parte del Estado para corregir, en teoría, el desequilibrio vertical, que no lo corrige, que están recaudando más que nunca, que ha cerrado el año 2025 con 325.000 millones y que en el año 2009, de cuando es este modelo, recaudaba el Estado la mitad y solo pone 21.000 millones de todos los españoles, incluidos los extremeños, Extremadura va a recibir 0 euros. Va a recibir 0 euros. Si aplicásemos lo que estamos recibiendo en el modelo actual, el porcentaje que recibimos de los recursos totales, a esos nuevos recursos metidos los 21.000 millones, tendríamos que recibir 700 millones de euros más. 700 millones de euros más. 0 euros es la nada, es la injusticia, es la consagración de la desigualdad, es un agravio más para nuestra comunidad autónoma, para nuestra región, ante el cual, por supuesto, no vamos a estar callados, ante el cual vamos a utilizar todas las vías que tenemos a nuestra disposición para afrontar esa auténtica aberración jurídica. Yo cuando escucho al señor Quintana decir que estamos bien financiadas, lo primero que pienso es que no conoce lo que se ha aprobado. Es que no conoce, es que obedece un mandato directo de, oye, tú tienes que decir que esto está bien, que este acuerdo o este supuesto modelo de financiación, que no lo es, que es un mandato, que es un acuerdo político, es beneficioso para nuestra comunidad autónoma. ¿Beneficioso es que recibamos 0 euros? 0 euros. Es que nos intenten compensar con un fondo que está fuera del sistema, con 216 millones de euros del FCI, que es un fondo que no está pensado para esto, que si leen el artículo 158 de la Constitución española verán que no está pensado para financiación. Y, Juan, permíteme recordar que la financiación va de financiar los servicios públicos fundamentales, va de pagar a los médicos, va de pagar a los hospitales, va de pagar los colegios. Y eso es lo que nos están quitando, eso es lo que le están quitando a nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, que nadie dude que este Gobierno va a seguir defendiendo los intereses de nuestra región. En esta materia va a pedir que se cumplan los principios constitucionales que nos hemos mandado cumplir y que, por supuesto, va a defender que Extremadura reciba lo que le pertenece. Con un modelo en el que nos dan 0 euros, pues ya verá nuestra oposición frontal y es lo que vamos a trasladar mañana. En relación a la negociación con Vox, ya saben lo que pasó el día 21 de diciembre y es que los extremeños de manera mayoritaria eligieron a María Guardiola, a la presidenta María Guardiola, para continuar al frente de nuestra región durante 4 años más. Dijeron alto y claro que apoyaban a nuestro Gobierno. Los votos recibidos superan con creces toda la suma de la izquierda, superan también la posible suma entre el Partido Socialista y Vox. Un 43,2% de los votantes dijeron que sí, que es el Partido Popular y avalaron todas nuestras políticas que tan buenos resultados están dando en nuestra región. Una región en la que trabaja más gente que nunca y que genera un crecimiento económico mayor que nunca. En cuanto se realicen esa toma de contacto con este partido, lo que vamos a trasladar son cuestiones que sin duda van a redundar en mejorar las condiciones de vida de los extremeños, que eso es lo que nos preocupa a nosotros. Seguir con nuestro proyecto, seguir creciendo y que Extremadura sea el lugar que esté a la altura de todos los extremeños para residir y para trabajar. En cuanto tengamos más información, se la trasladaremos de cómo va esa negociación. Gracias. Sí, consejera. Buenos días. Perdona que incida en las dos cuestiones que ha planteado el compañero. Con respecto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya ha dicho qué posición va a defender, qué es lo que piensan. Ya adelantó también que no descartaban ese recurso de inconstitucionalidad. ¿Se plantea Extremadura, junto con el resto de comunidades del Partido Popular, levantarse incluso de la reunión que se celebra mañana? Eso por un lado.
Y, por otro lado, con respecto a esas negociaciones para la gobernabilidad de Extremadura, queda una semana para la constitución de la Asamblea. Fuentes cercanas a la negociación ya dijeron la semana pasada que no se iba a negociar por partes, sino que iba a ser un todo. Se da por hecho ya que la presidencia de la Asamblea la va a ocupar alguien del Partido Popular. En esas negociaciones que, perdona que insistamos, pero es verdad que en la calle la gente se pregunta que qué pasa, ¿no? Que si se están produciendo, como ya pudimos saber ayer en Canal Extremadura, que se estaban produciendo esos primeros contactos vía telemático, no sé si está previsto que se realicen cara a cara. Sabemos que insistís en la discrecionalidad con la que se van a llevar a cabo las negociaciones, pero no sé si nos puede confirmar al menos esas reuniones telemáticas, si son con Madrid, si son con representantes de Vox en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues reiterar lo que ya he dicho en relación con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es el órgano constitucional habilitado al efecto para la negociación y ahí va a estar Extremadura defendiendo nuestra posición en todos y cada uno de los puntos. Por lo tanto, pese a que la señora Piedad Álvarez y quizás de ahí pues deriva ese posible levantamiento de los consejeros en esa reunión, diga lo contrario, nosotros lo que vamos a hacer es mantenernos en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y defender los intereses de nuestra comunidad autónoma, porque es lo que hemos hecho desde un primer momento. Ojalá hubiéramos tenido al Partido Socialista igual. Ojalá los hubiéramos tenido al lado con la falsa condonación de la deuda, con la que 83.000 millones de todos los españoles se van a destinar para contentar nuevamente al separatismo catalán, y ojalá los tengamos ahora. Ojalá esos parlamentarios del Partido Socialista, si esto se negocia en el Congreso de los Diputados, voten en contra de esta auténtica aberración jurídica. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre, defender nuestro posicionamiento en todos los órganos habilitados al efecto, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el que está legitimado para ello, no una reunión entre el señor Sánchez y el señor Junqueras que no representa a nadie y que está inhabilitado. Tiene que ser aquí, en el seno de un órgano multilateral, Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que vamos a defender, por supuesto, nuestra posición. Y en relación con la negociación, permítame que recuerde lo que ya ha dicho nuestra presidenta, que por supuesto lo que queremos es que Extremadura siga creciendo, es lo mejor para los extremeños, es defender nuestra gestión, porque nuestra gestión es la que está dando los mejores resultados, y que eso pasa por dar estabilidad a Extremadura, y que eso pasa porque esa negociación sea una negociación en bloque. Lo que queremos es mantenernos ejerciendo nuestras políticas, lo que queremos es seguir trabajando día a día con la misma intensidad con la que estamos trabajando ahora, y lo que pedimos al otro partido, al partido de Vox, es responsabilidad y que participe con la toma de decisiones donde se tienen que adoptar, que es en el propio Consejo de Gobierno. En cuanto avancen esas negociaciones y todos consigamos lo mejor para los extremeños, le vamos a trasladar toda la información posible en cada uno de esos momentos, Lola. No puedo avanzarle ningún dato, no puedo decir nada más que desde el primer momento, desde que hablaron las urnas, estoy convencida de que todos vamos a tener la responsabilidad de llevar a buen puerto todas nuestras políticas y que se materialicen en un acuerdo que haga que Extremadura crezca y que dé estabilidad a nuestra región. Y con respecto a esas, no sé si peticiones, exigencias o lo que considera Vox que debe tener después de esas elecciones, ya ha hablado de una vicepresidencia, de varias consejerías, habla de industria, de campo, de educación, de seguridad. ¿Qué tenéis que decir con respecto a eso? Bueno, pues nosotros tenemos un máximo respeto a las urnas, un máximo respeto a la composición del Parlamento, y todos deberíamos actuar con ese mismo respeto y saber exactamente cuál es nuestra posición, cuál ha sido el partido que ha recibido el apoyo de la mayoría de los extremeños, que es el Partido Popular, que tiene un crecimiento muy importante en estos últimos años y que a día de hoy pues tiene detrás esos 23 diputados que van a defender los intereses de nuestra región. Y con esa representación, con lo que han dicho los extremeños que hagamos, que al final es reproducir lo que han dicho los extremeños que hagamos, pues que cada uno de nosotros sea consciente de cuál es el partido que tiene que acometer las políticas y en qué proporción. Es lo que pedimos, que todos actuemos con responsabilidad, con la misma responsabilidad con la que actúa nuestro Gobierno. Gracias, Lola. Sí, siguiendo con un poco los temas que están sobre la mesa,
Sabemos que las negociaciones, tal como se planteó desde la Junta, desde la fuente de la Junta, en bloque, tienen muchísimas aristas a la hora de negociar, pero el día 20 es el que está más próximo. Es verdad que después los plazos se amplían a la hora de una formación de gobierno, pero la formación de la Asamblea está. ¿Será un tema que vaya también en esta negociación? También le quería preguntar respecto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, algo que parece que va a salir adelante la propuesta porque solo necesitaría el apoyo de una comunidad, pero me gustaría saber cómo ve el recorrido, ya que como ley orgánica entrar en el Congreso sería mucho más complejo, por decirlo así. Y me gustaría saber si dentro de esa negociación, o por lo menos, no sé si es la Junta o en esos primeros contactos que puede haberse tenido, estaría esa subida que reclaman los docentes, para la cual estos 80 euros son todavía insuficientes porque ellos pedían equipararse a la media. No sé si es uno de los temas que podrían estar también sobre la mesa en esos presupuestos, que también es una de las cosas que también se quieren debatir a la hora de esa formación de gobierno. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Pues reiterar que lo que nosotros queremos es estabilidad y el bien de los extremeños, y ejecutaremos todas las políticas que redunden en la mejora de los servicios públicos. Creo que lo que aprobamos hoy es muy importante. Creo que lo que escenificamos y lo que le he trasladado hoy es una máxima preocupación por nuestro Gobierno, por los docentes, por cuáles son sus condiciones salariales, lastradas durante años del Gobierno socialista. Las hemos mejorado desde el primer momento y nos comprometimos a que desde el día 1 de enero tuvieran esos 80 euros más en la nómina, y eso es lo que les acabo de contar hoy. Por lo tanto, bueno, dentro de esa negociación, sin duda, estará todo aquello que beneficia a los extremeños en todos los ámbitos, que es lo único que nos preocupa a nosotros y es la única preocupación de la presidenta María Guardiola. Iremos viendo cuáles son los puntos en concreto y en cuanto podamos trasladarle mayor información, sin duda que así lo haremos. En relación con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, usted sabe muy bien cómo funciona este órgano. De este órgano se emiten acuerdos que no son vinculantes. Son acuerdos que jurídicamente esto no es una ley, y en este caso, como bien ha dicho, el bloque de constitucionalidad en esta materia exige que se modifique la LOFCA, la Ley Orgánica 8.980, y una ley orgánica exige unas mayorías importantes. Pero ¿sabe qué es lo que más exige una ley orgánica? Cumplimiento constitucional, igual que el resto de leyes, y esta ley no cumple la Constitución. Esta ley no cumple los principios, ese supuesto acuerdo al que van a llegar y que van a materializar en una ley no cumple la Constitución. Incumple el principio base de igualdad, de justicia, de solidaridad. Consagra un principio que no tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es el principio de ordinalidad. Para uno solo, para Cataluña, ordinalidad, que es aquellos que más contribuyen que reciban más. ¿Se imaginan lo que supondría esto de llevarlo al ámbito tributario cuando hablamos siempre de progresividad y de redistribución? ¿Qué supondría? ¿Que aquellos que pagan más impuestos tienen derecho a mejores servicios públicos? Esto es una auténtica aberración. Si se materializa en esa ley orgánica, pues tendrá que tener el apoyo en el Congreso, y aquí llamamiento a que nuestros diputados hagan lo que ha dicho el Partido Socialista, que es que este sistema es perjudicial para nuestra comunidad autónoma, que lo defiendan de verdad con una votación, que es lo que hay que hacer. Creo que así respondo a las dos preguntas formuladas, Óscar. Hola, buenas tardes. Buenas Yo quería tardes. saber, en relación igual con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, si termina la reunión y Extremadura se queda igual con esos 0 euros, ¿usted puede confirmar que se presenta se abre una vía judicial? Esa es una cuestión. Y luego también quería saber, en relación con las negociaciones de Vox, usted ha dicho que todo lo que sea todo lo que mejore las condiciones de vida de los extremeños. ¿Las 206 propuestas de Vox, a su juicio, mejoran la vida de los extremeños? Bien, en relación con la primera de las cuestiones, lo que emana del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el apoyo de una sola comunidad autónoma, por lo tanto Cataluña va a votar a favor, es evidente, de ese supuesto modelo del que no conocemos gran parte del mismo, por eso para mí es un mandato político, no es un sistema de financiación. Si examinamos las variables todavía no sabemos cómo va a funcionar la de costes fijos, sigue pesando un 97% la población, hay
distintos matices que no conocemos y que todavía no podemos ver. ¿Qué es lo que puede salir mañana de allí? Un acuerdo que jurídicamente no es una ley contra la que podamos actuar. Esto luego tiene que ir al Congreso, plasmarse en una ley orgánica, modifica la LOFCA y ahí después, imagínese que se aprueba la ley, pues evidentemente si ya estamos diciendo que vulnera principios constitucionales clave, esenciales, haremos lo que ya hemos hecho cuando el Gobierno de Sánchez ha aprobado cosas similares, como pasó con el impuesto a la banca, pues interponer un recurso de inconstitucionalidad es la vía que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico para defender una Constitución que el Gobierno del señor Sánchez se salta cada vez que puede solamente para mantenerse en el sillón, contentando al separatismo catalán. En relación con las propuestas y las medidas, pues permítame que sea respetuosa con la negociación. Permítame que sea respetuosa con lo que vamos a hablar. Partidos que hemos sido elegidos por los ciudadanos extremeños, que nos han dicho claramente hay que ponerse de acuerdo y hay que gobernar y hay que seguir haciendo que Extremadura crezca. Y permítame que en cuanto tengamos esos datos podamos hacer valoraciones de lo que nos piden y de qué es aquello que logramos acordar. En el momento actual, por ese máximo respeto que tiene nuestro Gobierno de lealtad y de respeto institucional, no pueda trasladar nada más. Gracias. Sí, yo quería preguntarle por otro asunto. Los agricultores catalanes han levantado los cortes previstos en las vías tras un acuerdo con el Gobierno de Illa y van a protestar por el Tratado de Mercosur. No sé si el Gobierno extremeño tiene previsto reunirse con los agricultores extremeños. Nuestra consejera de Agricultura es lo que hace desde que hemos llegado al Gobierno, es escuchar al campo, es escuchar a los profesionales, a los agricultores y a los ganaderos que tienen tanto peso y tanta capacidad de decisión, porque ellos son los que mejor conocen su actividad en nuestra comunidad autónoma y ese contacto es permanente, ese contacto es habitual y lo que le tenemos que trasladar a este sector es que no tengan ninguna duda de que la Junta de Extremadura va a defender siempre sus intereses, pese a quien pese y tengamos lo que tengamos enfrente. No estamos en contra de acuerdos comerciales, lo que exigimos es la reciprocidad, lo que exigimos es que nuestros productos trabajen, actúen en las mismas condiciones en ese libre mercado y en esa libre competencia y vamos a velar siempre por sus intereses. Contacto habitual, diario y permanente con todas las entidades y con estos profesionales, dado lo que representan en nuestra comunidad autónoma. Gracias. Sí, yo también le quería preguntar por otro tema, una vez que hemos hablado de política y de formación de gobierno, y es el tema de la vivienda. Ayer conocimos propuestas tanto del Ejecutivo Central, anunciadas por Pedro Sánchez, como por Feijóo, a llevar a esa especie de cumbre de este fin de semana en Zaragoza. Me gustaría saber, en ese sentido, la Junta en funciones un poco hacia qué camino o cuál de esas propuestas le parece, hacia dónde iría. Gracias. Muchísimas gracias. Yo lo que le diría al señor Sánchez es que se tome esto en serio, que esto es un derecho que viene en esa Constitución que de vez en cuando debería volver a leer y que ha prometido construir muchas viviendas y que ojalá que las lleve a cabo y que las construya y que tiene distintas medidas legales, entre ellas las tributarias, que es lo que ha anunciado y a lo que me voy a referir, para impulsarla. Entre ellas tiene las opciones de efectuar bonificaciones y revisiones en impuestos tan importantes como es el caso del IVA. Y lo que está haciendo es prácticamente nada. Ha anunciado una bonificación en los rendimientos de capital inmobiliario. Yo les emplazo a que vean el tratamiento de estos rendimientos en la Ley 35/2006 del IRPF. Hay bonificaciones ahora vigentes que parten de un 50% y que llegan hasta un 90%. Esfuerzo fiscal, ninguno. Eso es una medida, es una propaganda, es un anuncio, pero que en la realidad se va a materializar prácticamente en nada. Nosotros sí que hemos acometido medidas tributarias importantes en figuras impositivas de referencia como es transmisiones patrimoniales o como también es el IRPF, con deducciones que propician ese alquiler. Y cuando esto te lo tomas en serio, obtienes resultados.
Cuando nosotros llegamos, la deducción por alquiler tenía un impacto presupuestario de 200.000 euros. Con nuestra modificación, el impacto de dinero devuelto a los ciudadanos extremeños es de 2.200.000 euros. Legisla y ve los resultados. Una bonificación de un 100% en rendimientos de capital inmobiliario con la configuración que tiene actualmente es tu medida estrella. Tienes otras opciones y lo sabes. Y una recaudación, recuerdo, de 325.000 millones de euros por una presión fiscal absolutamente desorbitada, por una voracidad fiscal que no tiene límites para el señor Sánchez. Por lo tanto, valoración negativa de esa medida y del resto de propuestas, pues las veremos materializadas y las analizaremos. Lo que sí sé es lo que nosotros estamos haciendo desde Extremadura. Lo que sí sé son todas esas viviendas que se van a construir a través del Plan Habita. Lo que sí sé son las medidas tributarias que ya hemos aprobado y que están beneficiando a miles de jóvenes de nuestra región. Lo que sí sé es lo bien que está funcionando el Aval Joven. Hechos, realidades y medidas concretas para atender un derecho fundamental. No vendamos humo, ¿eh? A preguntar, volviendo a las negociaciones, no sé si se han marcado algún tipo de plazo. En la fecha más inminente es el 20 de enero con la constitución de la Asamblea. ¿Se han marcado algún plazo para llegar a un acuerdo? Y cambiando radicalmente de asunto, también le quería preguntar sobre un asesinato ayer en Badajoz que está investigado como un posible caso de violencia de género. ¿Están notando un incremento de este tipo de delitos en la región y si se van a tomar algún tipo de medidas al respecto? Gracias. Muchas gracias. Nuestro Gobierno, los plazos que se marca es trabajar cada día para los extremeños, trabajar cada día. Desde el primer momento, desde que llegamos en el año 2023 sin descanso para mejorar los servicios públicos en nuestra región. El plazo es cuanto antes para que Extremadura siga creciendo, para que llevemos a efecto todas nuestras políticas que, reitero, tantos buenos resultados están dando en nuestra región, para que sigamos creciendo, para que tengamos 43.000 nuevos declarantes, recaudamos 230 millones de euros más y a día de hoy la gente trabaja mucho más en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, el plazo es la inmediatez con la que trabaja nuestro Gobierno desde el primer momento en solucionar, en trabajar para todas esas familias extremeñas y los ciudadanos que residen en nuestra región. Lamentamos, por supuesto, lo acontecido. La valoración que hacemos desde la Junta de Extremadura es la necesidad de erradicar esta lacra que aniquila a las mujeres. Todas las medidas que se adopten por parte de todas las administraciones son pocas. Ni una sola mujer debe morir a causa de la violencia machista y, por supuesto, trabajamos junto al resto de administraciones para que esto no se produzca. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿No? ¿Te arrepientes, Óscar? Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Os iremos informando. Gracias.